bien, y aquí continuando con Mata de Rock, en nuestra sección entrevistas, como siempre. En este caso vamos a tener el placer de entrevistar, voy a tener el placer, para mí es un honor porque estoy hoy como entrevistadora en lugar de Charlie, al que le mandamos un beso enorme. Vamos a entrevistar a Pablo Scienna, vamos a decirlo como corresponde en italiano, después le vamos a preguntar algo sobre el origen. Pablo es el director de la antigua jazz band, director, arreglador, guitarrista y banjista, y están publicando un último trabajo que fue realizado en vivo, cosa que llama mucho la atención, la calidad del disco para ser en vivo, digamos. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches, vamos a empezar a saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, un placer, Pablo. Igualmente tenerte. Para mí, gracias por la invitación, gracias. No, por favor, realmente el placer es nuestro tenerte en el programa, en Mata de Rock. Contanos algo sobre este último trabajo. Después vamos a hablar un poco de la antigua jazz band, como para hacer un poco de historia para quienes no están dentro del mundo del jazz y quieren conocer un poco, pero vamos a presentar en principio la antigua jazz band Plays Blues, que es el último trabajo que fue realizado en vivo en Mr. Jones. Esto es así. ¿Cuándo lo hicieron? Exactamente. Esto se grabó en un show que hicimos justamente en Mr. Jones en el año 2018, hace 2 años. Y la idea de hacer un disco en torno al blues ya llevaba unos años, era un proyecto en carpeta que teníamos. Y se dio la ocasión de tocar en Mr. Jones, que es un lugar muy conocido porque se presentan muchos músicos de blues, tal vez de un blues, digamos, un poquito más eléctrico, moderno, si se puede decir moderno, o un blues más rockero, pero que quiso abrir un poco las puertas y mostrar otras manifestaciones blueseras. Entonces nos pareció muy apropiado aprovechar esa ocasión para mostrar un repertorio de blues, que en el jazz el blues está muy presente, y mucho más aún en el jazz que hace la antigua jazz band. Y dijimos, bueno, como Roger ahí de Mr. Jones nos había ofrecido la posibilidad de grabar el show, dijimos, bueno, vamos a hacer esto a ver si sale bien, porque grabar una orquesta no es fácil, técnicamente, ¿no? No es fácil. Por otro lado, somos más músicos, hay más posibilidades de errores, ¿no? Que en un estudio, por supuesto, se corrigen. Roger acomodó todo para grabarlo, invitamos a un vocalista, porque en la antigua no hay vocalista, y bueno, siendo el blues un género vocal más que nada, lo invitamos a Darío Soto, combinamos un repertorio, él se acomodó un poco a nuestro repertorio y nosotros también hicimos algo extra para acompañar a lo que él suele hacer. Y bueno, y surgió ese show, ese único show que quedó muy bien grabado desde lo técnico, se tocó muy bien porque realmente es un lugar donde ir a tocar significa una fiesta, un placer, un goce. Y por suerte quedó reflejado en esa grabación que ameritaba formar parte de un disco y una edición discográfica. Nos agarró la cuarentena, pero no quisimos esperar que la cuarentena pase para que esto se conozca. Entonces, por el momento solo en las plataformas digitales puede escucharse. O sea que lo hicieron en el 2018 y estuvo en proceso ¿hasta cuándo? ¿Cuándo lo terminaron de procesar? En realidad estuvo listo, el máster estuvo listo en el mismo año 2018, lo que pasa que lo fuimos retrasando porque fueron surgiendo otros compromisos de la orquesta, los 50 años de la orquesta, por ejemplo, y eso nos implicó algunos viajes para presentar el festejo del aniversario de los 50 años de la orquesta,
una presentación de un disco anterior que habíamos grabado con Deborah Dixon, también muy relacionado con el blues, pero no específicamente un disco bluesero. Y entonces, bueno, cuestiones técnicas también, que a lo mejor la grabación tenía, la mezcla en realidad, no la grabación, la mezcla tenía algunos errores y en el proceso de ecualizar, bueno, se fue demorando un poquito, y bueno, y llegamos a fines del 2019 ya con el máster absolutamente terminado. Después viene el verano, hay menos movimiento y ya este año lo encaramos. Ya en febrero nos pusimos a encarar con la discográfica para hacer la edición de una vez por todas del disco. Vino la cuarentena, demoró el trabajo un poco más, y bueno, y finalmente salió. Es un hijo de la cuarentena. Claro, qué buen título. Ya que hablaste de los 50 años que se cumplieron en el 2018, justamente, voy a aprovechar este momento para leer una pequeña reseña, que en general es lo que tienen ustedes de publicidad a nivel prensa en la página, pero bueno, para quienes no lo conocen, va a estar bueno mencionar que la Antigua Jazz Band es una orquesta dedicada a la interpretación y difusión del jazz tradicional negro. Después vamos a hablar de los distintos tipos de jazz, si es que existen, y de los distintos tipos de blues o las distintas versiones, que lo mencionaste recién. Fue fundada en el año 1968, justamente por eso en el 2018 cumplieron los 50, somos varios, por 8 integrantes de la legendaria Guardia Vieja Jazz Band, que a su vez fue formada en el año 1948 y que cumplió un papel fundamental en la introducción del jazz de origen negro en la Argentina. La Antigua Jazz Band debutó el 26 de abril de 1968 en un recital ofrecido en el Cine Arte de Capital Federal, pasando de inmediato a formar parte del elenco de la recordada Botica del Ángel, uno de los locales nocturnos más prestigiosos de Buenos Aires en los años 60. En aquellas épocas la Botica del Ángel era un lugar emblemático realmente. Se inicia de esta manera una actividad ininterrumpida que puede desdoblarse en 3 facetas principales: recitales, espectáculo y difusión. Bueno, han hecho un montón, como para introducir, cuento esto, después voy a contar algo más que dice acá en el final de este texto para prensa, que es maravilloso, que son las críticas que han recibido, qué es lo que han dicho algunos músicos de ustedes, pero se lo voy a dejar para después. Vamos a lo que mencionaste respecto de las distintas versiones del blues, y te pregunto si también hay distintas versiones de jazz. Claramente hay un jazz tradicional negro y hay otros. Sí, en realidad es bastante difícil encasillar y tener una división muy clara del estilo de uno y de otro. Es evidente que el jazz, como el blues, nace de la comunidad afroamericana, ¿sí? Lo que pasa es que se fue deformando según los distintos lugares donde se lo iba interpretando y además según los distintos músicos que iban abordando el jazz. Por otro lado, influye también que no todos tenían la posibilidad a lo mejor de grabar. De hecho, la primera orquesta que tuvo la posibilidad de dejar un registro de audio era una orquesta de músicos blancos. Y cuando los músicos de jazz decimos jazz blanco, nos referimos a un jazz que los blancos lo interpretaban sin copiar la forma que tenían los negros al tocar, ¿sí? Haciéndolo, yo te diría, un poco como más europeo, ¿sí? Por supuesto que hubo muchos músicos blancos, de piel blanca, que entendieron muy bien la forma de hacer jazz original, el jazz negro, y que tocaban como negros, digamos. Uno los escucha y no nota la diferencia. Pero cuando hablamos del jazz blanco y del jazz negro nos referimos a eso, a la manera de interpretarlo. Y entonces la Antigua Jazz Band, siguiendo una tradición de la Guardia Vieja Jazz Band, una orquesta anterior, se dedicó a estudiar la manera de decir de los negros al tocar jazz, al hacer música.
Y eso lleva toda la vida. Es como aprender un idioma y hablarlo como un nativo. Claro, te iba a decir algo de eso, es aprender una cultura distinta. Exactamente, exactamente. A mí me queda muy grabado un cantante de rock, no era de blues, no era cantante de jazz, era cantante de rock, pero que entendía y sabía muy bien cómo cantar a la manera de los negros, porque de muy chico, el criado de la casa, que era negro, lo llevaba a las iglesias, y él de muy chico escuchaba la música que cantaban los negros en las iglesias. Y era ni más ni menos que Elvis Presley. De modo que, bueno, se aprende, ¿sí? Y volviendo a lo que decía, la antigua sigue esta tradición de interpretar el jazz a la manera original, a la manera de los negros. Y siempre se siguió ese camino, ¿sí? Y con el blues a veces pasa algo parecido. Lo que pasa es que el blues, encontramos blues rural, blues más de Chicago, que adquirió una forma, podríamos decir, fue la manifestación inicial del rock, ¿sí? El blues del Chicago. Y entonces, bueno, ahí a lo mejor las diferencias pueden ser un poco más claras o se pueden ejemplificar un poquito mejor, ¿no? El jazz de la antigua es el jazz, imita o intenta al menos imitar el jazz que hacían los negros originalmente en New Orleans, y cuando abordamos el blues hacemos lo mismo, ¿no? De hecho, Duke Ellington, que es el compositor más recurrente en el repertorio de la antigua, era un músico que incorporaba el blues en sus composiciones absolutamente todo el tiempo, y sus músicos tocaban el blues como los primeros músicos de blues, ¿sí? Los de New Orleans. Y es un poco en el disco último de Antigua Jazz Band Plays Blues, lo comentamos, ¿no? El blues está presente en el jazz siempre, incluso si se toca un tema que no es un blues, que no tiene los acordes que están en el blues, los 12 compases del blues, si llegara a ser un blues de 12 compases, sino la forma de decir, la forma de tocar, la forma de frasear, puede ser bluesera. Y entonces en el jazz que hacemos nosotros, eso intentamos que esté presente también. Por eso incluso lo invitamos a Darío Soto, porque es un cantante que tiene muy presente esto y canta de esa manera. Y realmente estamos muy satisfechos con el resultado. Seguimos con Mata de Rock y en esta entrevista con el placer de estar charlando con Pablo Llena, director, arreglador, guitarrista y banjista de la Antigua Jazz Band. Estamos hablando del último trabajo que se llama Antigua Jazz Band Plays Blues. Y ya que dije, habitualmente te deben llamar Pablo Llena, y yo te digo Pablo Llena, por la manía que tengo de hablar en italiano. Origen italiano, ¿origen musical también? Sí, origen musical totalmente. Un tío mío, por parte de mi padre, había integrado esta orquesta que mencionaba antes, la Guardia Vieja Jazz Band, y cuando con mi familia, yo de chico lo visitábamos en su casa, yo siempre lo escuchaba tocar el piano, escuchaba los discos que él escuchaba, de jazz, por supuesto. Claro. Y bueno, y me fue entrando la música por ahí, y bueno, cuando empecé, llegó el momento de que yo quería estudiar guitarra, no sé por qué en realidad, porque en la antigua la guitarra mucha participación no tiene. Pero bueno, se me dio por estudiar guitarra, obviamente mis padres le preguntaron a él con quién estudiar, entonces ahí tuve la ocasión y la suerte y la fortuna de estudiar con Walter Malosetti, y bueno, y así empezó mi carrera musical, ¿no? De muy chico, estudiando con Walter, un maestro, un referente en la guitarra del jazz en Argentina también, pero yo lo rescato mucho porque supo darle clase a un chico de 8 años y mantenerlo, ¿no? Atraparlo. Más allá de que a mí me gustaba mucho la música y demás, yo iba porque me encantaba la guitarra, pero me encantaba cómo me daba clase él, me divertía a lo loco.
Y así, ¿Cuánto tiempo, perdóname, cuánto tiempo estudiaste con Malosetti? bueno, yo empecé con él, tenía más o menos en el año 75, 76 creo que fue. Eh, Estuve unos años con él, después di clase en su academia, él tuvo una academia muy, muy grande, en un momento éramos muchos profesores, y tuve relación directa con su academia hasta el año 86, 87, digamos que estuve como unos 10 o 12 años relacionado muy estrechamente con Walter y su academia, con Javier, el hijo, con los sobrinos de Walter también músicos. ¿De la guitarra a qué instrumento pasaste? Y de la guitarra pasé después al banjo. Ya a los 18 años tenía el interés de tocar en un grupo, quería tocar, quería hacer música, y obviamente el que tenía a mano era el tío músico de la antigua jazz band. En ese momento, claro, hasta ese momento, el banjista de la antigua era Ricardo Carosi, que tocaba banjo y guitarra. Yo cuando los iba a escuchar a la antigua, miraba mucho el banjo, pero me llamaba mucho la atención cuando Carosi agarraba la guitarra y tocaba y acompañaba o hacía un solo. Entonces yo, cuando llegó esa edad que terminé el secundario, quería entrar a una banda. Ya en la antigua había otro banjista, ya Carosi no estaba. Y ese otro banjista, Ricardo Skarrenberg, no tocaba guitarra en la antigua. Él tocaba guitarra de una forma clásica, no tocaba jazz, tocaba solamente banjo, jazz. Y entonces yo empecé a mi tío a molestarlo un poco. Le digo, che, necesitan a alguien que toque banjo, pero que también toque guitarra, como hacía Carosi. Y bueno, parece que Skarrenberg en ese momento a lo mejor no estaba muy estable en la orquesta, y mi tío me dijo, bueno, comprate un banjo, aprende banjo y vemos. Y me compré un banjo, empecé a investigarlo, no fui a estudiar con nadie, empecé a escuchar, investigar, y cuando, bueno, ya más o menos estaba, otra vez voy a la carga contra el tío, y me dice, bueno, pero yo no voy a ser quien decida si entras a la orquesta o no. Te vas a poner a prueba con Rolando Bismara, que es el trompetista actual de la antigua. Es también el que hace la mayor parte de los arreglos. Yo meto mano algunas veces, pero en realidad el arreglador de la orquesta es Rolando Bismara. Y bueno, Rolando tenía su taller, como sigue teniendo su taller de jazz con sus alumnos. Entonces empecé a ir a su taller a practicar el banjo en realidad y a tocar con sus alumnos. Y después de un tiempo Rolando me dice, bueno, ¿por qué no venís a algún ensayo de la antigua para ver? Y bueno, en el año 88 fue, ya la orquesta tenía 20 años, ¿sí? En el año 88, bueno, empecé a ir a ensayar con ellos y ahí quedé. O sea que nunca tocaste otra cosa que no sea jazz o blues, o sí incursionaste en algún otro ritmo. Sí, porque mi formación en la guitarra es una formación académica. Claro, yo si bien estudié con Walter por supuesto me enseñaba jazz, pero me enseñaba de una forma académica, ¿no? Me enseñaba la postura clásica, tocar con dedos. Recién Walter me hizo tocar con púa cuando yo ya era adolescente. Todo lo anterior eran métodos de guitarra que uno estudia. Tradicionales. Claro. Después hice el Conservatorio Nacional, hice toda la carrera del Conservatorio Nacional, hice la licenciatura en música de cámara, con guitarra. Y hoy en día eso me sirve porque, si bien con guitarra toco jazz, uso cosas de la música clásica técnicamente hablando, me sirven para descubrir cómo tocaban algunos guitarristas. A mí me interesa mucho un guitarrista de blues que se llamó Lonnie Johnson. Es fácil recordar por Robert Johnson, que es el pionero y el que más influyó a los guitarristas de rock. Pero Lonnie Johnson, no sé si eran parientes en realidad, tenía una forma de tocar muy particular y
y componía algunas cosas un poco raras y extrañas, que yo, bueno, siempre las estudié y me sirven los conocimientos y la técnica clásica para emular o intentar lograr lo que hacía Lonnie Johnson con su guitarra, y cuando puedo lo incorporo en el repertorio de la antigua, porque la antigua no es solamente música orquestal, sino que también hace, hay una demostración de cómo se tocaba el blues en guitarra solo, por ejemplo, cómo se tocaba el ragtime o el blues en piano, cómo sonaban los grupos de 2, 3 o 4 músicos en los años 20. Es decir, que en el show de la antigua, para hacerlo un poquito más ágil, no está toda la orquesta tocando todo el tiempo, sino que buscamos distintas sonoridades. Y ahí es donde me meto, ahí por lo menos mostrando un tema de cómo tocaban los guitarristas, no aquellos que se acompañaban al cantar, porque yo no canto, para eso lo llamamos a Darío y listo. Pero sí como tocaban los guitarristas que hacían música instrumental, nada más. Bueno, y ahí pongo mi cuota de investigación. Muy bien. No sé, Lori, si querés hacerle alguna pregunta a vos. Sí, me gustaría. ¿Querés? Arrancamos, dale. Dale, genial. Bueno, teniendo en cuenta que dentro de todas las cosas que ya vinimos charlando, surge mucho la estructura, ¿no?, con la cual se manejan, que permite tocar por momentos orquesta completa y en otros momentos tal vez algunos instrumentos por separado. Yo tenía varias cuestiones que me generaban curiosidad respecto a eso, porque uno normalmente piensa que según cada estilo de música hay ciertas bases, ¿no? Una base de batería y de bajo sería como algo más tradicional tal vez, pero en una estructura como esta, en donde hay tantos instrumentos y tantas posibilidades de ponerlos en grupos diferentes, ¿hay alguna fórmula en la cual uno diga, bueno, este instrumento va más de la mano con tal otro, o hay como uniones que sean diferentes entre determinados instrumentos? Sí, hay, por supuesto. Eso es en cuanto al timbre sonoro, ¿sí? El sonido de los saxos, que son los instrumentos de caña, por supuesto se acoplan muy bien, pero también a veces se pueden acoplar muy bien con los bronces, que son las trompetas o el trombón, en determinadas circunstancias, ¿sí? Y según qué notas toque cada uno, digamos, sin ánimo de entrar en algo muy técnico, depende de los sonidos que toque cada uno, si los instrumentos son graves, si son agudos, si las trompetas usan las sordinas, que en las bandas de jazz son muy, muy utilizadas. Ahí se van consiguiendo distintas sonoridades en cuanto a lo tímbrico. Ahora, mientras vos planteabas ahí tu duda o tu consulta, estaba pensando en lo siguiente. Vos nombraste que la batería y el bajo, digamos, van por un lado, y sobre esa base, se va construyendo todo el resto. En el jazz que hacemos nosotros, el jazz tradicional, el jazz de los años, primeros años 30, era un jazz en el que el ritmo, por ejemplo, no era exclusivo de la batería. Y en realidad el jazz negro, volviendo al inicio de la charla, la forma de decir de los negros al tocar música es muy rítmica, Originalmente ellos siempre, con cualquier instrumento, hacen ritmo, buscan ritmo, después le ponen las notas. Y cuando nosotros ensayamos y estamos puliendo alguna composición, primero nos concentramos mucho en el ritmo. Para nosotros es más importante que el ritmo salga bien y que se pifie alguna nota, que las notas salgan bien y se pifie el ritmo. Porque ahí es como cambiarle la acentuación a las palabras. Y entonces, en la orquesta, la batería no hace solamente ritmo,
también se va mezclando con los sonidos de los otros instrumentos, y los otros instrumentos también hacen ritmo, ¿sí? Hay una diferencia fundamental entre la música clásica de origen europeo con el jazz. En la música clásica es primordial la afinación de los sonidos, que las notas musicales sean exactamente las que deben sonar. La afinación tiene que ser perfecta para que la música tenga el valor que debe tener. En el jazz es al revés. En el jazz negro, en el jazz tradicional, uno puede desafinar un poco una nota, puede morderla, como a veces se dice, pero es más importante el ritmo. Y creo que al pasar me salió un ejemplo muy característico, que es eso, es respetar la acentuación de las palabras y no alterarlo, no modificarlo. Entonces, en la orquesta las funciones rítmicas y tímbricas son responsabilidad de todos los instrumentos, más allá del instrumento que sea. No sé si entendí bien lo que me consultabas o me fui para otro lado. Sí, no, en realidad fue como más extenso de lo que yo suponía que podía ser, porque no conozco tanto del tema, o sea que sí, igual fue sobre lo que yo te decía, fue exactamente sobre eso, pero claro, era como bastante más para explayarse, porque es bastante más complejo cuando son tantos instrumentos y cuando el estilo requiere también otro tipo de atención, que como vos bien explicabas, no es solo en las notas, sino como en una cosa más global. Exacto. En algo más rítmico. Y aprovecho y agrego una cosita más, así ya te dejo después a vos, Mónica, que sigas. También me llamó mucho la atención, porque lo que yo estoy haciendo más que nada es contarte curiosidades que me dio cuando me puse a investigar un poco sobre la orquesta. Hay por lo menos 3 instrumentos que recuerdo que son así como fuera de lo que es lo tradicional que uno por ahí puede conocer si no es muy, muy investigativo con respecto a instrumentos musicales. Que eran, bueno, uno, el banjo, que es el que mencionabas que vos ejecutás. Después había uno que se llamaba washboard, que es que tabla, no recuerdo bien la traducción, pero es como tabla... tabla de lavar. Claro, exacto. Tabla de lavar. Perdón, no me acordaba. Y después había otro que se llamaba blue blowing. Sí. Me gustaría preguntar, estos instrumentos que tal vez uno por ahí no los conoce, ¿hacen a la identidad de la orquesta en sí misma? Digo, ¿sería lo mismo la orquesta sin alguno de esos 3, o con esos 3 y algún otro instrumento por ahí que también sea menos tradicional? Digo, ¿habla mucho de la identidad de la banda que esté eso de esa forma? Sí, totalmente. Habla mucho de la identidad de esta música, que como nosotros estamos muy interesados en respetar y mantenerla, bueno, recurrimos a estos instrumentos. Yo antes comentaba que la orquesta toca temas, toda la orquesta, hay temas en los que tocan algunos pocos instrumentos, 3, 4, 5, recreando el sonido de las primeras agrupaciones de Louis Armstrong, por ejemplo, antes de que se formen las bandas que tocaban en los bailes, en los salones. Hay manifestaciones solistas, como el pianista, el guitarrista. Y para mostrar otras sonoridades usamos instrumentos como la tabla de lavar, el blue blowing, que es el peine, o el kazoo. Algunas veces incorporamos un violín, porque eran instrumentos eran los primeros instrumentos que los negros agarraron para hacer música. O sea que son bien tradicionales del jazz. Sí, yo te diría que son folclóricos. Es como decir, bueno, queremos hacer música folclórica argentina, bueno, tenemos que agarrar un sic, una quena, un charango, y ese es el sonido folclórico, ¿sí? A grandes rasgos. Después hay que tocarlo bien, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando queremos mostrar cómo sonaba el jazz en los primeros años del siglo XX, tenemos que recurrir a la tabla de lavar, que es bastante conocida porque incluso la usaron grupos de rock de los años 70. Y hoy en día
hay un revival del jazz antiguo, del jazz tradicional. Y entonces se ve la tabla de lavar muy seguido. A lo mejor el peine no tanto, el peine recubierto con el papel celofán, apoyándolo en la boca y cantando, ¿sí? Ahí el papel le confiere una vibración particular, entonces el sonido de la voz más la vibración del peine imitaría el sonido de una trompeta. Otro instrumento es el kazoo, que es un tubito con un papel de celofán también en la parte superior, y cantando adentro del tubito, como uno canta dentro de un rollo de papel, de un tubo, también imitaban el sonido de la trompeta. Y si uno busca por YouTube incluso, hay algunas filmaciones originales donde los ve a los negros, te iba a decir en la calle, en realidad en el campo, ahí afuera de sus casas, cantando adentro de una cafetera, soplando y cantando adentro de un botellón tipo damajuana, alguno con alguna guitarra, otro con algún banjo, alguno con alguna tabla, golpeándola incluso con cubiertos. Ese era el sonido folclórico y característico anterior a las bandas de jazz. Y entonces nosotros, bueno, a veces lo incorporamos para mostrar una sonoridad distinta, intentar mostrar cómo sonaba el jazz a principios del siglo XX. Estamos de vuelta con más Mata de Rock. Seguimos entrevistando, que es un encanto charlar con él, a Pablo Llena, director, arreglador, guitarrista y banjista de la Antigua Jazz Band. Estamos hablando del último trabajo que fue realizado en el año 2018, año en el que la banda cumplió su medio siglo. Ay, decirlo así es como tremendo, ¿no? Una cosa es decir 50 años, otra cosa es decir medio siglo, parece que fuera muchísimo más. Pablo, seguimos con vos charlando. Referentes tuyos de la música que no sean del jazz ni del blues, o ídolos, si es que tenés alguno. Sí, bueno, a mí la música barroca siempre me apasionó muchísimo. Tocarla en guitarra, por supuesto escucharla también, descubrir las armonías que se usaban en el siglo XVII, que en el siglo XX se las consideraba modernas en algún sentido, ¿no? Unas disonancias que uno dice, en el año 1600 y algo, ya se escuchaban esas disonancias, o por lo menos un músico, uno de los mayores referentes de la música barroca, que fue Johann Sebastian Bach, ya las escribía. La música barroca entonces, por un lado. Por otro lado, pensando en la música argentina, Piazzolla. También en guitarra, por supuesto, una sonoridad muy particular, aunque Piazzolla no escribió mucho para guitarra, en realidad escribió pocas piezas para guitarra. Bastante complejas, por cierto, ¿no? Y después, dentro de la música brasilera también, Baden Powell fue un músico que también siempre me impactó mucho. No obstante, bueno, nombré dos músicos populares, si se podría decir así, y uno académico, si se lo podría encasillar dentro de lo que es la música en general, ¿no? Siempre me sentí más familiarizado o más cómodo, por decirlo así, con la música popular. Dentro de la música folclórica también me siento muy atraído, aunque mucho no la he tocado, poco, muchas cosas de Eduardo Falú me gustan mucho, Juan Falú también me gusta. Bueno, esos son, digamos, los referentes fuera del jazz o del blues, con los cuales me siento muy atraído.
Se me ocurre preguntarte, y que tiene mucho que ver con la situación económica de nuestro país. Ustedes son 8 en la banda, por lo tanto son 8 instrumentos en escena, seguramente cada uno de los músicos debe tener muchos más. Te pregunto, si tienen luthiers, si compran sus instrumentos acá o los compran afuera. Bueno, ahora ya no se puede hacer nada, y después vamos a hablar de eso, claro, de la música y el arte en pandemia, pero ese es otro tema, lo vamos a abordar después. Pero, ¿dónde consiguen sus instrumentos? ¿Dónde se consiguen los instrumentos, los músicos? Bueno, es peor todavía la cosa, Ay. porque somos Ay. 13 y algunos tocamos más de un instrumento. Claro. Bueno, instrumentos acá en Argentina hay muchos. Digamos, cuando uno quiere conseguir un instrumento de buena calidad, hay instrumentos, muchos instrumentos acá en Argentina de buena calidad. Por supuesto que nos cuesta mucho comprarlos. Entonces, bueno, uno los atesora, además por la relación que se va generando después con el instrumento, ¿no? Uno al tocarlo todos los días y a practicar, se va como encariñando, se va familiarizando, entonces se va creando una relación muy particular con el instrumento. Y para el músico tiene mucho valor eso, que supera el valor económico de lo que sale el instrumento, ir a comprarlo, ¿no? Muchos músicos son sus propios luthiers. Yo he conocido muchos músicos que son sus propios luthiers. En especial he visto muchos músicos, muchos instrumentistas de viento que arreglan ellos mismos sus instrumentos. Incluso a veces para otros músicos también lo arreglan, trabajan como luthiers. Te iba a preguntar justo eso, si había una especie de service, mirá la palabra que uso, pero si existía alguien que se dedicara a arreglar instrumentos o los propios músicos se encargaban, mira, justo. Sí, hay quienes se encargan. Bueno, como te decía, muchas veces son los mismos músicos los que lo hacen. En el caso mío particular, le meto mano, pero no mucho, porque prefiero que lo haga alguien que tiene mucho más experiencia que yo y que trabaja de eso. Y por otro lado, los luthiers son como te podría decir, socios nuestros, ¿no? Entonces, nosotros no ganamos mucho dinero tocando, los luthiers tampoco ganan mucho dinero arreglando los instrumentos porque saben cómo es esto, ¿no? Claro. Entonces, un arreglo importante de un instrumento, ¿no? No lo cobran demasiado caro. En general no es demasiado caro y hacen trabajos artesanales muy buenos. Traerlos de afuera, cuando se puede el instrumento se trae de afuera, pero por ejemplo, yo tuve una experiencia, en una oportunidad viajé a Londres, con la idea, obviamente, entre otras cosas, de comprarme un banjo. Yo tenía un banjo aquí que no era muy bueno y quería cambiarlo, no conseguía un banjo mucho mejor que el que yo tenía. Entonces, en esa oportunidad dije, bueno, voy a intentar buscar un banjo y traerlo. Y no lo traje porque salía carísimo, me salía lo mismo que comprarlo acá, prácticamente. Claro, no tiene Entonces, sentido. digo, ¿para qué me voy a arriesgar a todo el trabajo que es traer un instrumento y la aduana y demás, y me está saliendo prácticamente lo mismo que comprarlo en la Argentina? Y terminé haciendo eso, terminé comprándolo acá. Claro. En otras ocasiones a veces es conveniente traerse un instrumento de afuera, conozco gente que lo ha hecho, y bueno, sí, lo ha comprado mucho más barato de lo que sale comprarlo acá, porque obviamente, bueno, quien trae un instrumento de afuera para vender, hace su negocio. Entonces, bueno, sí, claro, el instrumento se carece. Y ni hablar si sobre eso recarga los gastos de aduana, todos los cargos impositivos, ¿no?, que eso implica. Pero el instrumento hay que cuidarlo porque sí, claro, si no... Sí, son caros además. Pablo, ¿tienen algún tipo de subsidio? ¿Cómo se sustenta la banda, digamos? ¿Algún municipio, alguna gobernación, o dónde van a tocar, alguna no sé? No. ¿Ministerio? No. La banda se autogestiona desde
hace medio siglo, para que parezca que es mucho. Claro. Hace medio siglo. Sí, a veces somos contratados por municipios, Claro. y por suerte tenemos experiencias muy lindas. La última fue justamente festejar los 50 años de la Antigua en el Teatro del Bicentenario de San Juan, que es un teatro modernísimo, muy, muy lindo, muy lindo. Y ahí sí hemos sido contratados por la Dirección de Cultura, por la Dirección del Teatro, que depende del gobierno de San Juan, ¿no? Pero no, nos autogestionamos, tratamos de administrar lo mejor posible la orquesta como para poder alquilar una sala de ensayo, porque, bueno, no podemos ensayar en un garage, primero porque muy pocos músicos tienen garage, creo que no sé si alguno tiene en realidad, y después que en un garage a lo mejor 13 músicos entramos muy incómodos. Claro. Entonces, bueno, tratamos de organizarnos para alquilar una sala de ensayo, y bueno, y lo que queda después, bueno, se reparte entre los músicos. No hay mayor gasto más que, bueno, pagar la sala, pagar algún impuesto de monotributo, porque se nos exige estar inscritos en monotributo para facturar cualquier trabajo que sea. Hay como un agujero negro legal, ¿no? E impositivo en ese aspecto contable, por decirlo así. Pero no, totalmente es de autogestión y no tenemos subsidios. Bien. Lori, te hago el pase, así le haces una pregunta. Dale. Tengo dos. ¿Querés que haga una y después la otra o junto las dos y ya te dejo? Hace como quieras. Nada, sí. Dale, bueno, hago una. Después cuando puedo quieras. Me vuelvo a enganchar. Dale. Bueno, me gustaría preguntarte, Pablo, con tanto tiempo, ¿no? Que es algo que ya mencionamos varias veces, este medio siglo, ¿no? Y con tanto recorrido, no solo en las grabaciones, sino también en los vivos, bueno, con todo lo que conlleva, ¿no? Los 50 años de trabajo. Si vos tuvieras que elegir una experiencia en lo personal, tal vez, ¿no? Que te preguntaran, bueno, ¿cuál es tu recuerdo o tu mayor alegría en estos 50 años que transcurrieron con la banda? Algo que en concreto a vos te haya marcado mucho, que te haya hecho muy feliz con respecto a la banda. Bueno, en primer lugar, mirar para atrás y decir, bueno, autogestionándonos, justamente, la orquesta pudo vivir 50 años ininterrumpidos, nunca dejó de tocar, nunca dejó de ensayar, poder hacerlo de la mejor manera posible. Por supuesto, no todas las grabaciones suenan como esta última en Mr. Jones, hubo épocas que la orquesta sonó peor, tal vez hubo épocas en las que la orquesta sonó mejor. En la grabación de Mr. Jones, fue un buen momento, y entonces mirar para atrás y decir, bueno, se puede mantener el ideal de unos músicos que hace 50 años tenían 20 años, 20 y pico, y se juntaron para armar una orquesta y continuar el trabajo que habían empezado en la Guardia Vieja Jazz Band. Entonces, ya de aquellos músicos, en la orquesta actualmente, como les contaba antes, está Rolando Bismara. Rolando Bismara a los 20 y pico de años, 20, menos, entró en la Guardia Vieja, después pasó a la Antigua. Yo hace 20 años, tal vez, bueno, no me acuerdo, empecé a trabajar para que la orquesta se siga manteniendo viva, ayudándolo a Rolando y trabajando codo a codo. Y entonces primero me pone feliz eso, me pone feliz que la orquesta siga
trabajando, se siga presentando, de alguna manera como respetando ese entusiasmo que tenían unos pibes de 20 años en el año 68, una época en la que había una explosión cultural en Argentina, en Buenos Aires, se formó Lelutier, se formaron otras orquestas de jazz, estaba el Instituto de Itela, bueno, en fin, me pone muy feliz eso, me pone feliz por consiguiente seguir tocando, seguir presentándonos en público, ¿sí? Y después, por supuesto, rescato algunas situaciones que he gozado mucho, ¿no? Te mencionaba recién la presentación del año pasado en el Teatro del Bicentenario, que realmente nos halaga y nos enorgullece que nos hayan invitado a festejar el aniversario de la antigua allí. Pero he hecho viajes mostrando este trabajo a muchos lugares de Argentina que tal vez no hubiese conocido si no fuese por la orquesta. Al exterior también he conocido lugares gracias a la orquesta. Nos dimos el gusto y el placer de acompañarlo a Julio Boca en su despedida en la 9 de julio, tocando y acompañándolo en ese escenario que se armó detrás del obelisco. Sí, que fue multitudinario. Que fue algo, digamos, muy emotivo. Fue emotivo también invitarlo a Daniel Rabinovich de Lelutier a festejar los 40 años de la Antigua y que se haya entusiasmado muchísimo con venir a tocar con nosotros. También veo con mucha alegría el que nos hayan invitado ellos, los Lelutier, a participar en sus festejos de sus 40 años y tocar, e incluso tocar los temas de jazz que son del repertorio de Lelutier, tratar de amoldarlos a la forma de la Antigua y tocarlos. Como reversionarlos, en cierta forma. Sí, de alguna manera reversionarlos, exacto. Y bueno, esas cosas en realidad son cosas que a uno lo ponen muy feliz. En ninguno, vos fíjate, en ninguno de los casos, o en casi ninguno de los casos, hemos cobrado dinero por eso. Y sin embargo son las primeras cosas que me vienen a la mente, porque en realidad es lo que a uno le queda, ¿no? Los billetes después se van, y te olvidaste. Pero lo que a uno le queda son esos momentos compartidos, esos momentos vividos. Claro, es lo que más se recuerda. Y bueno, voy a hacerte una más, y es un poco también compartida esta pregunta con el señor Charlie Vázquez, que me pidió que si podía por favor hacerla en nombre de él. Tiene que ver con que en diferentes oportunidades en el programa hemos tenido músicos que han coincidido en cierta idea del jazz que tiene que ver con un nivel de complejidad alto, ¿no? Como con una situación de tenerle un respeto enorme a poder ejecutar jazz, tanto en lo vocal como en lo instrumental. Nos ha pasado con dos guitarristas, que uno de ellos fue Chowi Fernández, que contó que él había tocado el cielo con las manos, pudiendo tocar jazz con una guitarra clásica. Después también pasó Julián Barret, que fue también uno de los que nos dijo que para él hacer jazz era como o sea, si él tuviera que hacer jazz, sería como una responsabilidad enorme. Y por otro lado, Karina Álvarez, que es una cantante que se especializa mucho en lo que es lo lírico, ella también nos dijo que si ella tuviera que cantar jazz, también hubiera sido un trabajo como muy, muy complejo y muy fuerte, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿de dónde surge esta situación de que sea visto como algo tan grande, complejo, o en cierta forma trabajoso, pero con la mejor de las connotaciones, ¿no? Algo tan... Claro, de tanto respeto. Exacto. Bueno, ese temor o respeto para abordar el jazz que vos comentabas recién, en realidad se tiene con cualquier tipo de música.
Si uno la quiere hacer bien, lo que pasa es que, claro, uno manifiesta eso porque obviamente le interesa hacerlo bien y que le salga bien. Si yo quiero hacer tango al estilo que tocaba Pichuco, o Grela incluso, y sería un trabajo bastante arduo, porque nunca toqué ese tipo de música, ¿sí? Y para poder decirlo bien, para poder pronunciarlo bien, necesito estudiarlo mucho. Lo que pasa es que hay un tema en esto que vos planteabas. El jazz, en algún momento de la historia, se pensó que era una música para eruditos, porque quienes la tocaban eran muy teóricos, muy técnicos. Primero, un dominio técnico de sus instrumentos al máximo nivel. Pero además de eso, un dominio teórico de la música al máximo nivel también. Y eso va en contra del fundamento del jazz, porque yo no he escuchado música folclórica que técnicamente sea no te digo difícil, porque en realidad es difícil, pero me refiero a que técnicamente haya que tocar muy rápido, por ejemplo, ¿sí? Nuestra música folclórica, por ejemplo, no requiere que uno tenga una gran destreza sobre el instrumento. La técnica pasa más porque está en función de la interpretación, de cómo decir las cosas. Teóricamente, armónicamente, tampoco es demasiado compleja. Lo complejo de la música folclórica, de decir una música respetando sus bases culturales, es justamente cómo se dice, cómo se acentúan las palabras. En algún momento de la historia, te decía, el jazz se pensaba que era esto, era tocar un instrumento con un gran dominio técnico en todos los sentidos y además mostrando dominio teórico de la música. Dominio teórico de la armonía de la música y de todas las posibilidades de combinaciones armónicas que existan. Y entonces, mucha gente que escucha eso y no lo entiende, piensa que es una música para entendidos. Y en realidad el jazz no empezó así. El jazz fue empezó siendo, como todas las manifestaciones musicales, una manifestación para expresar sentimientos, que es lo difícil, ¿no? Por eso algunos músicos, o no músicos, tildan al jazz de una determinada época como una música fría, porque justamente ven que el músico demuestra dominio técnico, demuestra un dominio teórico, pero no expresa sentimientos. Para mí, humildemente, los grandes músicos de jazz que han logrado ambas cosas, con un gran dominio técnico, poderlo poner al servicio de la expresividad, son superiores a todos. Claro que si uno quiere tocar música como ellos, y nos cuesta un poquito de trabajo y seguramente no lo logremos. Pero es como decir que un chico juegue muy bien al fútbol y tenga que jugar como Messi, como jugó Maradona, como jugó Pelé. Son tres. Claro. Y son prodigios. Claro. Pablo, me quedan 2 preguntas para hacerte nada más y ya cerramos esta nota, así también te dejamos descansar. Una definición en pocas palabras de este último trabajo. Un sueño más cumplido. Bien, un proyecto más realizado que abre puertas, porque realmente el trabajo con Darío no fue nuestra única presentación con él. Después de ese show nos presentamos 2 o 3 veces más. Realmente enriquece a la orquesta, creemos que él también se enriquece con nuestro aporte,
y entonces, bueno, un proyecto más cumplido que abre puertas para otros. La última pregunta y te dejamos descansar. Mañana anuncian que se terminó la pandemia. Los medios de comunicación anuncian con bombos y platillos que se termina la pandemia, se abre el mundo nuevamente. ¿Qué es lo primero que querés hacer? Bueno, yo extraño mucho salir a tocar. Extraño mucho salir a tocar y estar en contacto con el público, ¿no? Interactuar con el público. Pero para eso vamos a tener que esperar, porque nosotros desde marzo no ensayamos. Y la máquina, los engranajes están un poquito atorados, hay que aceitarlos y que se empiecen a mover de nuevo, ¿no? Es un mecanismo de relojería, una orquesta, que si queda un tiempo parado, después le cuesta arrancar un poco. Pero bueno, enseguida se retoma el ritmo, y bueno, entonces lo primero que haría sería retomar los ensayos y salir a tocar. Muy bien, seguramente cuando hagan alguna presentación nuevamente, cuando todos volvamos a estar activos y se puedan volver a hacer presentaciones en teatro, seguramente te vamos a estar llamando de nuevo para que nos cuentes dónde, cuándo y qué van a tocar. Pablo Llena, director de la Antigua Jazz Band, ha sido un placer enorme para Matadero, para nosotros que te hemos entrevistado, haber podido tener esta comunicación con vos. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes, muy agradecido por la invitación y nos estamos hablando pronto. Y nos vamos con un último tema, elegilo. Bueno, vamos a hacer un tema orquestal ahora, que tiene mucho de blues, por supuesto, como todos. Podría ser también medio más rockero, es el Sugarfoot Stone. Muy bien, el que abre el disco, si no me equivoco. Exactamente. Con este nos vamos. Hasta luego. Gracias, Pablo. Gracias a ti.